Ángela, ¿cómo vas? Bueno, aquí ya te voy a explicar los puntos que me mandaste que no habías entendido. Me comentas qué tal la explicación y si hace falta aclarar cualquier otra cosa, ¿bien? El primer punto dice así: una vez que la burbuja queda en reposo durante una medida de nivel, la burbuja dentro del tubo experimenta varias fuerzas, entre ellas el empuje, el peso y fuerzas normales, debido a la superficie del tubo. ¿Cuál de los siguientes diagramas muestra la forma correcta? Un comparativo entre la magnitud del peso. Vamos a ponerlo aquí en amarillo para que se vea mejor. Un comparativo entre el peso y el empuje, además de la dirección de dichas fuerzas. Bien, y nos dan cuatro opciones: A, B, C o D. Veamos lo que ocurre en cada una. En la A te muestran únicamente el peso, ¿verdad? Que dicen que va hacia abajo. El peso verdaderamente sí va hacia abajo, eso es cierto. Sin embargo, también me están pidiendo que muestres que el empuje. Entonces, como la A nada más muestra el peso, no puede ser la A. Descartamos la A. Veamos ahora qué ocurre con el punto o la opción C. Te muestran que el peso va hacia arriba y el empuje va hacia abajo. Esto es mentira. El peso es la atracción con la que somos atraídos al centro de la Tierra. Vale la redundancia. Entonces, si tú estás aquí de pie, si tengo a alguien de pie aquí, el peso siempre va a apuntar hacia abajo, ¿sí? El peso siempre apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Entonces, aquí como ponen que el peso apunta hacia arriba, eso es mentira. El peso siempre apunta hacia abajo, ¿ok? Entonces también descarto que sea la C. Me quedan como opciones válidas, bueno, o por revisar más bien, la B o la D. Bien, algo importante pues que hay que aclarar, por si no sabías, es el concepto del empuje, sí, la fuerza de empuje. Eso es una fuerza que van a experimentar los cuerpos que estén sobre un líquido, ¿verdad? Sobre cualquier líquido. Entonces ellos van a experimentar la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Que va a ser pues el peso, y van a sentir también el empuje del líquido, ¿sí? El empuje va a ser una fuerza que va a ser dada por el líquido, ya que están sumergidas en un líquido. Por esa razón es que, por ejemplo, cuando estás bajo el agua, estás nadando bajo el agua, sientes que las cosas son más livianas, porque está esa fuerza de empuje en el líquido. Bien, estas dos fuerzas siempre van a ser verticales, ¿sí? Y van a estar determinadas por la gravedad. Sin importar que el tubo esté inclinado, las fuerzas van a ser verticales, o sea, el empuje hacia arriba y el peso hacia abajo, ¿ok? Y como puedes darte cuenta, tanto en la B como en la D nos dicen efectivamente el empuje va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Aquí también el empuje va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Entonces, ¿por qué nos dirigimos más hacia la respuesta D en este ejercicio? Pues por la magnitud del empuje. ¿Te das cuenta? Aquí representan que el empuje, o sea, la flecha del empuje es mucho mayor que la del peso, que es más corta, ¿sí? Y esto es el fenómeno que ocurre. Efectivamente, la fuerza de empuje es mayor que la fuerza del peso, ¿sí? Y esa es la razón por la que el cuerpo flota y se va hacia arriba, en este caso hacia el medio. Aquí está representado también comparación directa entre empuje y peso. El peso es gas, ¿verdad? Porque esto que hay aquí, esa burbuja es de aire, ¿verdad? Es un gas. Entonces el peso va a tener muy poco peso y el empuje en comparación va a ser muy grande debido a la densidad del fluido, ¿verdad? Del fluido sobre el que está sumergido, que sería este fluido de aquí. Todo este fluido de aquí está alrededor de la burbuja de aire, ¿okay? Entonces la fuerza de empuje es mayor. También se puede analizar esto mediante esta gráfica de aquí, que muestra, bueno, cuando el peso es menor, entonces el cuerpo va a irse al fondo. Cuando ambos son iguales,
son iguales, va a quedarse flotando en el medio. Sin embargo, cuando la fuerza de empuje es mayor, entonces el cuerpo va a acelerar o va a quedarse hacia arriba, porque la fuerza de empuje del líquido va a ser mayor al peso. ¿Okay? Entonces en este punto la respuesta correcta sería la D. Muy bien, aquí hay otra gráfica que representa lo mismo: fuerza de empuje, fuerza pues, del peso, que es muy poca, y además te presentan otra fuerza, que es la fuerza normal, que es la fuerza de la superficie del tubo, que hace que pues, la burbuja no salga volando hacia afuera, sino que se mantenga ahí. ¿Sí? Si te acuerdas, aquí te ponen tres fuerzas: empuje, peso y fuerza normal. Sin embargo, nada más te piden peso y empuje. Entonces la respuesta correcta sería nuevamente la D, por esa razón. ¿Ok? La siguiente pregunta nos dice: ¿por qué la burbuja de un nivel de mano se desplaza hacia un lado cuando la superficie está desnivelada? La respuesta aquí es A, porque la burbuja es menos densa que el líquido, ¿sí? Como la burbuja de aire, que es esta de acá, es menos densa que el líquido que está a su alrededor, que el líquido es esto de acá, es esto de acá. Con menos densa, pues la burbuja de aire va a flotar sobre el líquido. Entonces cuando flote, o como flota, pues cuando tú desniveles o cuando muevas el tubo, la burbuja va a flotar y va a irse hacia donde esté el desnivel. Bien, va a flotar. Entonces es porque es menos densa que el líquido. Si vemos la B dice porque la burbuja, al tener menos masa, es atraída por la Tierra con menor fuerza. Eso es verdad. Sin embargo, el mecanismo pues, más preciso, más directo por el que ocurre esto, es por la diferencia de densidad. La se dice porque hay cambios en la presión atmosférica de la altura. Los cambios van a ser muy pocos, van a ser cambios de milímetros, ¿sí? Cuando yo giro, ¿verdad? O cuando doblo el tubo, me doy cuenta que el cambio que ocurre de milímetros es un cambio muy poco. Entonces la presión atmosférica no va a cambiar casi. Por eso no es la C. Y si vemos la D, dice porque el nivel también permite medir la verticalidad y ángulos rectos. Eso es la función. Sin embargo, en el punto me está diciendo el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo que ocurre? No la función. Por esa razón no es la D, no es la C, no es la B, sino que es la A, por la densidad del líquido. El siguiente punto es este de aquí, que dice: para perforar plástico, un artesano usa una aguja metálica larga calentada en la llama de una vela. La figura que muestra el proceso de transferencia de calor que puede hacer que se queme el artesano es, y nos dan estas opciones, nos dan la A, ¿verdad? Voy a borrar esto de aquí, nos dan A, B, C y D. Si nos damos cuenta, la principal diferencia entre A y B y C y D es que la A y D hablan de radiación, mientras que C y D hablan de conducción, ¿sí? Aquí hablan de radiación, y aquí hablan de conducción. Entonces se hace fundamental conocer la diferencia entre radiación y conducción. Entonces vamos a verla. La radiación es la transmisión de energía térmica mediante ondas electromagnéticas, de tal manera que no se requiere ningún medio material para propagarse. Esto ocurre, por ejemplo, con el sol, ¿sí? El sol transmite energía, como tú bien sabes. Entonces, cuando tú estés aquí, tú vas a sentir el calor del sol, a pesar de que no estás en contacto con el sol, porque el sol irradia, ¿verdad? Genera radiación y tú sientes ese calor a pesar de que no estés tocando el sol, ¿sí? Entonces sientes esa energía térmica porque se transmite mediante ondas electromagnéticas y fotones, a pesar de que tú no estés en contacto con el sol. La conducción, por otro lado, sí requiere de un medio directo. Entonces es la transferencia de calor de un material a otro por contacto directo. O sea que para que haya conducción tú tienes que tocar directamente
ya que la aguja va a estar en contacto directo con el material que es la vela. Van a estar en contacto. Como están en contacto, entonces va a ser un fenómeno de conducción. Entonces puedo automáticamente descartar la A, puedo descartar la B. ¿Sí? Se descartan A y B porque hay contacto directo. ¿Ok? No es radiación. Entonces nos quedan como respuestas posibles la C y la D. ¿Y cuál es la diferencia entre C y D? Pues la diferencia es hacia dónde se mueve la energía. La conducción, la C dice que se mueve de la vela, de la aguja hacia la vela, ¿sí? Que se mueve en esta dirección. Y la D dice que se mueve de la vela hacia la aguja, que es en esta dirección. Naturalmente, tú ya puedes darte cuenta que el calor se va a transmitir de la vela hacia la aguja, ¿verdad? No de la aguja hacia la vela. Va a irse del cuerpo más caliente, que es la vela, al cuerpo más frío, que es la aguja. Entonces, la vela va a calentar la aguja. Entonces, la dirección va a ser de la vela hacia la aguja. Por eso es la D, ¿verdad? Y el principio físico que explica por qué la energía se va hacia la aguja, ¿verdad? Y no hacia la vela, es la segunda ley de la termodinámica, que dice que el calor fluye de los cuerpos más calientes a los más fríos. Entonces, como la vela está más caliente, pues va a calentar a la aguja y no la aguja a enfriar la vela o a calentar la vela. ¿Sí? Se mueve de la vela, que es la más caliente, hacia la aguja, que es la más fría o menos caliente. Bien, entonces, pues a manera de que recuerdes eso, pues normalmente se suele decir cuando hay un aire acondicionado en un salón y alguien abre la puerta, se dice cierra la puerta que sea el aire. Eso ya puedes darte cuenta que es una mentira, porque no va a salirse el frío, sino que va a entrar el calor a la habitación, ¿verdad? O al cuarto o al salón. Entonces el calor va a entrar porque siempre se va a mover del cuerpo más caliente al más frío, ¿ok? Por la segunda ley de la termodinámica. Perfecto. En el siguiente punto, pues te muestran toda esta información, te muestran este diagrama y una pregunta. Entonces analicemos el diagrama. El diagrama básicamente te está mostrando la función de la bomba de sodio-potasio dentro de la célula. Entonces, ¿cuál es esa bomba? Pues en vez de leer todo esto, vamos a ver qué dice, que lo voy a resumir. Tú lo lees, pero básicamente el resumen de todo eso es lo siguiente. Dentro de la célula, ¿verdad? Este circulito de aquí es una célula, todo esto es una célula. Dentro de ella va a haber una estructura, ¿verdad? Una proteína llamada bomba de sodio-potasio, ¿sí? Esto de azul es la membrana celular, y esta parte de acá va a ser la bomba sodio-potasio. Bien, que hace una proteína en la membrana, como puedes ver, una proteína que está incrustada en la membrana, que es esta de acá, ¿ok? Entonces, lo que va a hacer esa bomba, esa proteína, es que va a estar constantemente sacando hacia afuera 3 iones de sodio, y a la vez va a estar metiendo hacia adentro de la célula 2 iones de potasio. Entonces saca 3 de sodio y mete 2 de potasio. Esa es la función de la bomba de sodio-potasio. Eso es lo que va a hacer. Y lo va a hacer gracias a que consume energía, o sea, consume ATP. O sea que para sacar y para meter los iones de sodio-potasio va a consumir ATP, ¿verdad? Va a consumir energía. ¿Ok? Esa es la idea detrás de la bomba sodio-potasio. Es una proteína que se encuentra en la membrana de la célula que va a usar energía para sacar 3 iones de sodio y meter 2 iones de potasio. Esa es la idea clave de todo esto que te presentan aquí. Bien, esa es la idea. Entonces, el punto nos dice: esta asimetría en el transporte de iones
crea un gradiente electroquímico con, cuando hablan de gradiente, hablan de una diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer la diferencia entre lo que hay adentro de la célula, ¿verdad? Lo que hay intracelularmente, dentro de la célula, con lo que hay afuera, extracelularmente. ¿Cuál va a ser la diferencia entre lo que hay afuera de la célula y lo que hay adentro? ¿Verdad? Voy a dibujarla así. Esto es dentro de la célula y esto es afuera. ¿Cómo hacer la diferencia? Entonces, te dan varias opciones, pero tú puedes analizar desde aquí que, bueno, la bomba va a estar siempre que va a estar sacando sodio, va a sacar sodio y va a meter siempre potasio. Entonces, como siempre saca sodio y siempre mete potasio, entonces afuera va a haber más sodio y adentro va a haber más potasio. ¿Ok? Como siempre saco sodio, afuera va a haber más sodio. Y como siempre meto potasio, adentro va a haber más potasio. Entonces se va a ver algo parecido así. Dentro de la célula, afuera va a estar todo el sodio, 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 sodio. Y adentro va a estar el potasio. Potasio, 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 potasio. Porque va a estar la bomba que va a estar siempre sacando el sodio y siempre metiendo el potasio. Entonces, afuera más sodio y adentro más potasio. Veamos cuál dice ese. Y la que dice eso es la B, que dice va a haber una concentración alta de sodio en el exterior, ¿verdad? Afuera va a haber más sodio y una concentración alta de potasio en el interior, porque adentro, como ya viste, va a haber más potasio. Entonces aquí sería la B. ¿Ok? Siguiente, dice, ¿por qué en el paso 2 se envían hacia afuera iones de sodio? O sea, ¿qué hace que los iones de sodio salgan? Y te das cuenta, yo te había comentado aquí que lo que ocurre es que se usa energía en forma de ATP para poder que salga el sodio. Y en este caso, si tú vas al paso 2, ¿verdad? Este es el paso 1, este es el paso 2. En el paso 2 te dicen el ATP fosforila la proteína, fosforila la bomba, induciendo un cambio conformacional. O sea que la razón es porque se usa ATP para generar un cambio en la proteína para que salga el sodio y para que luego entre el potasio. Nuevamente, esa es la función de la bomba. Usa energía para sacar 3 de sodio, ¿verdad? 3 de sodio. Ahí se me fue muy... Para sacar aquí, sacar 3 de sodio y meter 2 de potasio. 2 de potasio. Perfecto. Entonces, veamos cuál dice eso. Y la que dice eso es la C. Es porque el grupo fosfato induce un cambio conformacional de la proteína, ¿verdad? Nuevamente, vete al paso 2. Vamos nuevamente al paso 2. El paso 2 dice cambio conformacional en la proteína. Se fosforila, ¿verdad? Se usa fósforo. Entonces, ¿cuál dice eso? La C. Porque el grupo fosfato induce un cambio conformacional en la proteína. ¿Qué dice la A? Porque los iones de potasio inducen cambio. No son los iones de potasio, son el ATP. El ATP, porque lo fosforila. Bien, entonces no es la A. La B dice, porque el ingreso de los iones de sodio aumenta la afinidad de la proteína por el potasio. Si tú ves la fase 2, el paso 2, no te dice nada de potasio. La D dice, porque la salida de potasio funciona como transporte activo secundario del sodio. Nuevamente, en el paso 2 no te hablan nada de potasio. Entonces la respuesta correcta sería la C. Siguiente pregunta dice, Álvaro pensaba que el mal funcionamiento de la bomba sodio-potasio solo afectaba el corazón, ya que en sus células se pueden encontrar dichas proteínas. Un par de días después analizó un experimento con ratones en el que se descubrió que el funcionamiento de la bomba estaba ligado al funcionamiento de los vasos sanguíneos. De acuerdo con la información anterior, ¿por qué Álvaro debe cambiar lo que pensaba antes de ver el experimento, verdad? Él pensaba que nada más estaba ¿dónde? Nada más en el corazón. Ahora se dio cuenta de que también afecta
a los vasos sanguíneos. Entonces, ¿por qué debe cambiar lo que pasó? Pues obviamente porque no está solamente en el corazón, sino que está en otras partes, como pueden ser los vasos sanguíneos. Entonces, sí tiene que cambiarlo. Entonces dice, la S, porque el experimento de los ratones confirmó que la bomba sodio potasio solo afecta al corazón. Eso es mentira, porque el experimento confirmó que también actúa sobre quienes, sobre los vasos sanguíneos. ¿Okay? La B dice, porque Álvaro no interpretó correctamente los resultados del experimento del efecto del azúcar con ratones de laboratorio. Pues primero que nada no se habla nada acerca de azúcar específicamente, y no es que haya interpretado incorrectamente ningún resultados, entonces no puede ser tampoco la B. La C dice, porque el experimento aportó nueva evidencia sobre el mal funcionamiento de la bomba sodio potasio y su efecto en las arterias, ¿sí? En las arterias, los vasos sanguíneos son también las arterias, las venas y los capilares, ¿sí? Entonces efectivamente eso es correcto. Demostró que también tiene efecto en las arterias, que son vasos sanguíneos. Entonces es la C. Es la C. Porque tampoco es la D. Vamos a leer qué dice la D. La dice, porque antes de la investigación en los ratones la bomba solo afectaba al sistema nervioso y no al circulatorio. En ningún momento se menciona sistema nervioso. En ningún momento, sí. No se menciona azúcar ni sistema nervioso. Entonces no puede ser ninguna de esas dos. La respuesta correcta sería la C. Muy bien. El siguiente punto, este de aquí. Dice, en clase de ciencias el profesor llevó una jeringa transparente con aire en su interior, conectada por su punta a un termómetro digital que permitía medir la temperatura del aire atrapado. Su émbolo puede moverse al añadir o quitar peso sobre él. Bien, entonces se ve algo así. Tienes una especie de jeringa, que es esta de acá. Tienes el émbolo, sobre el cual puedes poner un peso, y tienes un termómetro digital que va a medir la temperatura del gas en el interior de la jeringa. Bien, ese es el montaje que trajo el profesor. Nos dicen, el profesor quiere mostrarles a sus estudiantes que cuando hace trabajo sobre el aire, la energía del gas aumenta. ¿Cuál de las siguientes acciones debe hacer el profesor sobre el instrumento que lleva a clases? Entonces él quiere mostrar que al hacer un trabajo, la energía aumenta. Bien, en este caso, como estás hablando de temperatura, la energía va a ser pues el calor, o sea que va a aumentar la temperatura. Esa va a ser la energía de la que habla el profesor. Y el trabajo, pues el trabajo en este contexto va a ser la fuerza que se aplique sobre el émbolo. O sea, va a ser agregarle un peso, ¿sí? Entonces, básicamente quiere mostrar que cuando se agregue un peso va a aumentar la temperatura, ¿sí? Eso es lo que quiere mostrar el profesor. Veamos qué punto se acopla de mejor manera a esto que dice aquí. ¿Ok? Entonces, vemos que la respuesta correcta, cuando tú la leas, vas a darte cuenta de que la que se acopla a esto es la B, que dice que al añadir un peso al émbolo, conectar, dale. Añadir peso al émbolo y tiene que medir la temperatura, ¿sí? Entonces, para demostrar lo que quiere mostrar, que es que cuando se agrega un trabajo, la energía aumenta, tiene que poner un peso sobre el émbolo y ver la temperatura, ¿verdad? No tiene que agregar más aire, no tiene que quitar peso, tiene que ponerle el peso, y tampoco tiene que quitar aire, ¿verdad? En ningún momento tiene que quitar el aire, no tiene que quitar el aire, entonces no pueden ser ni la A ni la D, descarto A y D. Y la C dice quitarle peso, pero si le quito peso no hago ninguna fuerza. Para yo agregarle trabajo, tengo que ponerle una fuerza, ¿sí? Recuerda que trabajo es igual a fuerza por distancia. Entonces tengo que agregar una fuerza, tengo que agregarle el peso. Entonces tengo que añadir peso y medir la temperatura, porque la temperatura va a aumentar al hacer el trabajo. O sea, a medir esa fuerza, a poner el peso. Bien, veamos ahora qué dice el otro punto. El otro punto dice,
Si el gas se expande tan rápido que no intercambia calor con el ambiente, ¿cuál de los siguientes esquemas representa el estado inicial y final del dispositivo? Bueno, aquí en este enunciado te dan dos cosas claves. Te dice que el gas se expande. Que un gas se expanda quiere decir que aumenta su volumen. Aumenta el volumen. Bien, cuando se expande, aumenta el volumen. Cuando se comprime, disminuye el volumen. Entonces, como dicen que se expande, va a aumentar el volumen. Y te dicen que no intercambia calor con el ambiente, ¿verdad? Porque lo hace muy rápido. Va a expandirse muy rápido que no alcanza a intercambiar calor. Entonces, como no hay cambio de calor, esto va a ser un proceso que se llama proceso adiabático, ¿verdad? Pero no entremos en esto todavía, ¿sí? Todavía no entremos en esta parte. No entremos en eso. Por ahora, quédate con que el gas se va a tener que expandir. Va a tener que aumentar su volumen. Entonces, vamos a ver. Las opciones que nos dan son A, B, C y D. Entonces, lo primero que hay que ver es cuál opción me muestra una expansión, o sea, que aumente el volumen. Si yo me voy a la A, ¿verdad? Veo que aquí el gas está así y luego está más pequeño. O sea que aquí el gas se comprime. O sea que no puede ser la A. Si voy a la C, veo que ocurre lo mismo. Aquí el gas está así y aquí está más pequeño. O sea que aquí también se comprime, no se expande. Entonces no puede ser ni la A ni la C. Si me voy a la D, a la B, B de burro, me doy cuenta que al principio está así y luego está más grande. O sea que sí, se expande. Y aquí también ocurre lo mismo. Al principio está así y luego está más grande, o sea que también se expande. Entonces la respuesta está entre la B y la D. Veamos qué ocurre. Okay. Cuando el gas se expande, ¿verdad? El gas se expande, va a aumentar su volumen, como ya aclaramos. Y cuando aumenta el volumen, el gas va a necesitar consumir energía, ¿verdad? El gas, hacer eso, consume energía propia. Consume energía, ¿verdad? Para hacerse de más chiquito a más grande, ¿verdad? Para expandirse, va a consumir energía interna. Energía interna. Entonces, la energía va a disminuir un poco. Entonces, como disminuye la energía dentro del gas, también va a haber una disminución en la temperatura, ¿sí? Tienes que tener muy presente que la energía y la energía y temperatura van a estar muy relacionados, ¿verdad? Aquí nuevamente en este punto te hablaban de cómo hacía el profesor para poder ver la energía. Pues para hacerlo tienes que medir la temperatura. Y aquí nuevamente, como hay una disminución de la energía del gas, va a haber una disminución de la temperatura. Entonces ya sé que va a aumentar el volumen y que va a disminuir la temperatura. Entonces está entre B y D porque ambas muestran una expansión del gas. Veamos qué dicen de la temperatura. La D dice que al principio está caliente y luego se enfría, o sea que luego baja la temperatura. La D dice que al principio está frío y luego se calienta, o sea que aumenta la temperatura. En este caso, como ya vimos, el gas va a usar energía para poder expandirse, o sea que su energía interna va a disminuir, y como disminuye la temperatura, disminuye la energía, disminuye también la temperatura, entonces va a estar luego más frío. Por eso es la B, porque el gas se expande, ¿verdad? Se hace más grande y al hacerlo gasta un poco de energía interna y disminuye la temperatura. Así que pasa de estar caliente a estar frío. Por eso es la B. Y lo que ocurre aquí es un proceso de expansión adiabática, ¿sí? Expansión adiabática, que ocurre cuando el sistema no intercambia calor. El tema de este ejercicio, para que puedas reforzarlo, es procesos termodinámicos, ¿verdad?
isobáricos, isométricos, isocóricos, y adiabáticos, etcétera. Ese es el tema y la respuesta correcta sería la B. Siguiente punto, dice un estudiante une firmemente dos láminas delgadas de metales diferentes, uno sobre otro, para formar una cinta metálica, como se muestra aquí. Bien, aquí tenemos un metal y aquí tenemos otro. Esto es una cinta bimetálica, o sea de dos metales. La lámina superior corresponde al metal 1 y la lámina inferior al metal 2. El sistema se encuentra fijo en un extremo por un soporte y al someter al conjunto un aumento uniforme de temperatura con un mechero, el estudiante observa que la cinta se curva considerablemente hacia abajo, como se muestra en la figura. Y se muestra que la cinta se curvó hacia abajo. Y nos preguntan qué ocurre. La pregunta en este punto es: basado en la observación del estudiante, ¿cuál de los siguientes es una hipótesis válida que explica por qué la cinta biometálica se curva hacia abajo al ser calentada? Bien, entonces nos dan 4 opciones, ¿verdad? 2, B y C hablan de conductividad y A y D hablan de dilatación térmica. Entonces hay que ver qué es conductividad y qué es dilatación térmica. La conductividad es la capacidad de transferir calor a través del metal, ¿sí? La capacidad de transferir el calor. En ese caso no aplica tanto porque lo que dice es que se está curvando. Al calentarlo se curva. Y si vemos el concepto del siguiente término, que es coeficiente de dilatación, lo que hace es que mide cómo cambian las dimensiones de un metal al variar su temperatura, ¿sí? Cuando yo caliento un metal, Ángela, ese metal va a tender a dilatarse, o sea que va a aumentar su volumen, van a aumentar sus dimensiones. Entonces puedo descartar ya que sean A y C, no pueden ser, porque en este punto lo que ocurre es que los metales se dilatan y al dilatarse hay una curvatura, no tanto acerca de conductividad. Entonces quedo entre A y D. Lo siguiente clave que hay que saber es que en el contexto de estas cintas bimetálicas siempre va a ocurrir lo siguiente, ¿sí? Siempre se va a curvar hacia el lado del metal que menos se dilate, ¿verdad? El coeficiente va a ser básicamente que a mayor coeficiente se expande más ante el mismo cambio de temperatura. O sea, más coeficiente, más se expande. Entonces, aquí hay otro ejemplo de lo que ocurre. Tenemos dos metales diferentes, ¿verdad? En este caso latón y hierro. Al principio están rectos, ¿verdad? Como en el ejercicio, a temperatura ambiente están rectos, y vemos que al calentarlos se va a curvar hacia abajo, se curva hacia abajo. Y aquí te dicen, el latón se dilata más que el hierro al calentarse, o sea que tiene más coeficiente de dilatación. El latón tiene más coeficiente de dilatación y el hierro, pues en contraste, va a tener menos coeficiente de dilatación, y como te das cuenta se está curvando hacia el lado del que tiene menos, o sea hacia el lado del hierro, porque siempre se curvará hacia el lado del metal que menos se dilata. El que menos se dilata es el hierro y por eso se dilata hacia el lado del hierro, o sea hacia abajo. Si nos damos cuenta, con el ejercicio se está dilatando hacia abajo también, y siempre se dilata hacia el metal con menos coeficiente. Entonces el metal 2 va a ser el metal con menor coeficiente de dilatación y el metal 1 el metal con mayor coeficiente de dilatación, que nuevamente ese coeficiente lo que mide es cómo cambian las dimensiones del material al variar la temperatura, porque los metales tienden a expandirse, a dilatarse cuando se calientan. Muy bien, aquí nuevamente más de lo mismo. Al principio estaban rectos los dos, luego cuando se calientan siempre se va a curvar hacia aquel que tenga menor coeficiente de dilatación. Perfecto.
Veamos cuál punto nos explica eso. Y ese es el A, que dice el coeficiente de dilatación térmica del metal 1 es mayor que la del metal 2. Correcto. Siguiente punto. Dice un estudiante tiene un gas ideal en un recipiente cerrado, pero con paredes que pueden expandirse o comprimirse, bien, sobre el cual se ejerce una presión constante de una atmósfera. El estudiante sabe que la siguiente gráfica muestra cómo varía la temperatura y el volumen del gas en esas condiciones. El gas, si hay una disminución de la temperatura. A dice aumenta la presión del gas ya que se eleva la presión externa. B dice disminuye la presión del gas ya que se enfrían las moléculas y no chocan con fuerzas entre sí. La C dice aumentará el volumen del gas ya que la presión es constante. Y B dice disminuirá el volumen del gas ya que disminuye la cantidad de choques entre sus partículas. ¿Okay? Al ver este ejercicio, pues yo automáticamente descarto tanto A como B, ¿verdad? ¿Por qué descarto? Porque me dicen que aumenta la presión o que disminuye la presión, y la presión no aumenta ni disminuye, sino que la presión se va a mantener constante, ¿verdad? Aquí también lo dice, tenemos una presión constante de una atmósfera, la presión no cambia, la presión no cambia. Además, si vemos esta gráfica de aquí, nos damos cuenta de que a mayor temperatura, mayor volumen, ¿sí? O sea, que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Cuando aumenta el volumen, aumenta la temperatura, y cuando disminuye el volumen, disminuye la temperatura. Son directamente proporcionales. Cuando sube uno, sube el otro, y cuando baja uno, baja el otro. Bien, entonces veamos cuál respuesta se acopla a esta proporcionalidad, y esa es la B, ¿sí? Porque dicen, si disminuye la temperatura, ¿verdad? Si disminuye la temperatura, entonces también va a disminuir el volumen, que es lo que me dice la D. Disminuirá el volumen del gas, ya que disminuye la cantidad de choques entre sus partículas. Eso es verdad. ¿Por qué no es la C? La C dice aumentará el volumen del gas. Eso es mentira, porque como ya vimos, son directamente proporcionales. Cuando disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Entonces, si el ejercicio dijera, en vez de disminuir, si dijera aumenta, si se aumenta la temperatura, pues también se aumenta el volumen y sería la C. Pero como dice disminuir, entonces es la D, porque disminuir el volumen del gas. Bien, el siguiente punto. Y por cierto, este es un concepto que es de la ley de los gases. Específicamente se llama la ley de Charles, que ya veremos más adelante en clase, que va acerca de cómo cambian el comportamiento de los gases de acuerdo a estas tres variables: presión, volumen y temperatura. El siguiente punto dice, en una clase el profesor explica cómo el agua y la sal se mezclan y pregunta, ¿se mezclarán también la sal y el aceite? Para responder la pregunta, un estudiante describe como hipótesis que el aceite y la sal se mezclan formando una solución homogénea. Bien, luego vierte las dos sustancias en un recipiente, agita y pasados unos minutos observa que la sal se asienta en el fondo y el aceite queda en la parte superior. O sea que queda algo así, ¿verdad? Va a tener el aceite, todo esto va a ser el aceite, y en el fondo vas a poder distinguir los cristales de sal, ¿verdad? Quedan en el fondo los cristales de sal. Entonces, como puedes darte cuenta, esto que tenemos aquí es una mezcla heterogénea. Es heterogénea porque yo puedo distinguir el aceite y la sal. A simple vista lo puedo distinguir. En una mezcla homogénea, como lo sería
la sal y el agua se vería así, ¿verdad? Yo no puedo distinguir o diferenciar la sal del agua, se ven homogéneos, se ven iguales. Entonces, en este caso, como el estudiante puede distinguir el aceite de la sal, hablamos de una mezcla heterogénea. O sea que el estudiante estaba equivocado, porque él propuso que era una mezcla homogénea. Y ya vemos que es una mezcla heterogénea. Entonces la hipótesis no es válida, es falsa. Entonces podemos descartar la A y la B, que dicen que su hipótesis es falsa. Se descartan A y B. Nos quedan C y D. La C dice, la hipótesis es falsa y se concluye que la mezcla obtenida luego de agitar las dos sustancias es de carácter homogéneo. Eso es mentira. Ahí como vimos, se trata de una mezcla heterogénea. Entonces ese punto se contradice y está equivocado. Nos queda que la respuesta correcta es la D, que dice, la hipótesis es falsa, muy bien, y se concluye que la sal no se disuelve en el aceite, por lo que se obtiene una mezcla heterogénea, que es lo que se obtiene, es correcto, y por eso la respuesta correcta es la D. Siguiente punto es este de aquí, que dice, un estudiante de bachillerato realizó un experimento en el que sometió un bloque de parafina a diferentes temperaturas. Descubrió que la temperatura de la parafina no cambia mientras cambia de fase. La siguiente tabla muestra los registros que hizo el estudiante de temperatura y fase y cambios de fase de la parafina durante su experimento. Muy bien, perfecto. Déjame moverlo aquí. Aquí estamos. Perfecto. Temperatura y si es sólido o líquido. Entonces a los 10 es sólido, 45 sólido y te muestran cuando cambia a líquido y a gaseoso. Y te preguntan cuál tabla, cuál gráfica va a representar este fenómeno de mejor manera. Si te das cuenta, el estudiante dice algo que es muy importante y es que la parafina, su temperatura no cambia, perdón ahí, la temperatura de la parafina no cambia mientras cambia de estado, mientras cambia de fase. O sea que durante esos tiempos no va a cambiar, o sea, se va a mantener recto, ¿sí? O sea que la temperatura va a aumentar, pero cuando cambie de estado no va a cambiar. Luego cambia otra vez, luego no va a cambiar, ¿sí? Cuando no cambia, se mantiene en línea recta. Y cuando aumenta, pues va hacia arriba. Entonces va a aumentar y cuando cambia de estado, no cambia. Luego aumenta, luego no cambia. Bien, y no va a cambiar pues a los 50 cuando no cambie de estado y también pues como se puede ver aquí a los 300 cuando vuelva a cambiar de estado. Entonces veamos cuál se acopla más a este razonamiento. Como te puedes dar cuenta, lo que se acopla a esto es la C, porque al principio aumenta, luego cambia de estado y no cambia, luego aumenta, cambia de estado, no cambia, y aquí nuevamente aumenta. Bien, a los 50 y a los 300, ¿verdad? Que es lo que dice la tabla, a los 50 y a los 300. Perfecto. En el primero te muestran que se va a mantener hacia arriba. Mentira. Aquí también hacia arriba. Y es mentira porque aquí te dicen claramente que la temperatura de la parafina no cambia mientras cambia de fase. O sea, a los 50 y a los 300. Y pues la D te muestra muchos líneas planas. Te muestra la plana a los 50 y también a los 300, pero también aquí y aquí. Y esto pues no sé de dónde lo sacaron. Es una mentira porque únicamente va a cambiar de estado a los 50 y a los 300, ¿verdad? Que cambia de fase. O sea que la temperatura no va a cambiar. Por eso la respuesta correcta es la C, en este caso de aquí. Siguiente y últimos puntos nos muestran esto que dice: para la clase de química, dos grupos de estudiantes tienen como tarea realizar experimentos para hallar la temperatura a la cual se funde el chocolate en pastillas. El día de la presentación muestran los siguientes resultados de su trabajo, ¿verdad? Este es el grupo 1 y este es el grupo 2 y cada uno mostró lo siguiente. Entonces el primero mostró que la temperatura cambia, ¿verdad? Se funde
la sal del chocolate al aplicarle calor de forma gradual y se convierte en chocolate líquido. Bien, temperatura ambiente, sólido. Con calentamiento suave, líquido. Perfecto. El grupo 2 dice, se tomaron 100 gramos de chocolate congelado y se calentaron suavemente en una taza metálica. Se midió gradualmente la temperatura del chocolate en 3 momentos para identificar la temperatura a la que se funde. Entonces a los 4 grados está sólido, a los 20 está sólido y a los 35 ya queda líquido. Entonces el chocolate se funde a los 35 grados. Nos preguntan, antes de poner la nota, el profesor le dice a uno de los equipos que presentó el... ¿Te das cuenta? El profesor les pidió algo muy importante, les pidió que les dijera la temperatura a la que se funde el chocolate. Y el único grupo que presentó la temperatura es el grupo 2, ¿verdad? Que dijo que se fundía a los 35 grados. Entonces se está refiriendo al grupo 1 porque el grupo 1 no le dio la temperatura, ¿verdad? En ningún lado ellos dicen ningún valor, ningún número a lo que se funda. No dicen que en ambiente está sólido y cuando se calienta está líquido. Entonces les falta esa información de la temperatura que cambia. Por eso, pues nos queda que puede ser A o B. Y la respuesta es la B, que dice porque no muestra resultados que corresponden a la pregunta. La pregunta era nuevamente a qué temperatura cambia de estado. Y ellos no dijeron nada. Pero los del grupo 2 dijeron sí, cambia a los 35. Entonces por eso es la B. La pregunta 114 dice, el profesor pregunta a los líderes de cada grupo por qué el chocolate pasa de estado sólido a líquido cuando se calienta hasta su temperatura de fusión. Entonces uno de ellos da la respuesta correcta, que es ¿cuál? Es la C, que dice, las moléculas de chocolate se empiezan a mover a mayor velocidad cuando sube la temperatura. Este punto de acá es un punto un poco más de teoría, ¿sí? Tú tienes que entender que a mayor temperatura, ¿verdad? Va a haber mayor energía cinética. O sea, va a moverse con mayor velocidad. Las partículas se van a mover con mayor velocidad. Eso es lo que hace que suba de temperatura. Y aquí te puedes dar cuenta que es lo que ocurre efectivamente. Cuando estás en estado sólido, las partículas están quietas, están organizadas. Y a medida de que aumenta la temperatura, las partículas empiezan a moverse, se empiezan a mover a gran velocidad, ¿sí? Eso es lo que ocurre en el cambio de estado. Lo que pasa es que las moléculas empiezan a excitarse y a moverse a mayor velocidad. Eso nuevamente es un concepto que veremos más adelante en clase, el concepto de cambio de estado y el concepto de la energía cinética. Muy bien, entonces esas han sido las respuestas. Si te queda cualquier duda acerca de por qué una respuesta es esa o por qué no es, entonces me escribes y la resolvemos. Bien, referente a este punto de aquí, pues te recomiendo que en este punto de igual manera le consultes a alguno de tus profesores de física para confirmar que efectivamente es la D y aquí también que efectivamente es la A. ¿Okay? Entonces a esa consulta para poder confirmar y que ellos tengan la explicación necesaria, ¿sí? Ya que en este punto pues yo considero que es la D, sin embargo la B también presenta una respuesta que puede ser válida. Entonces pregúntale a tu profesor y me comentas qué te dice. Yo de igual manera le escribí a un profesor de física de mi universidad y te comento qué me dice él. Bien, entonces cualquier duda que tengas, Ángela, me sigue escribiendo, no hay ningún problema, que tengas linda tarde. Hasta luego.